que me llegaban. Y yo pensé que de lo más profundo el final no se encontraba. Nunca ha sido lo mío, a otro la atención llama. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo de la hora en que escuches este podcast de Psiquiatría Integral Dr. Aaron Puente. Hoy vamos a platicar de un tema que me solicitaron ahí en los comentarios del área de podcast, en los lugares donde se transmite este podcast, precisamente por Spotify, y me pidieron que habláramos de un tipo de trastorno, o de una enfermedad que pertenece en la clasificación de trastornos al trastorno obsesivo compulsivo, y muy en especial de un tipo o un subtipo que se llama trastorno de referencia olfatorio. Es de lo que vamos a hablar hoy. Es un tema, valga el repetir, que es un tema muy, muy interesante, y que me lo solicitaron, me hicieron leer un poco porque algo de este tipo de trastornos son poco frecuentes en el consultorio. No los trastornos obsesivos compulsivos en sí, sino en específico este subtipo, que es el trastorno de referencia olfatorio. Ahorita que revisemos la información, vamos a ir agregando algunos comentarios al respecto, y te agradezco por estar acá en el podcast. Hoy es viernes 14 de marzo del año 2025. Te dejo con un poquito de música y ahorita continuamos con el tema. Son los que me determinan. Aunque motivos tengo de sobra para tapar varias bocas, la vida es muy corta. Agradecida con todo lo que la vida nos da, sinceramente ya no importa. Bendita vida loca, bendita. El trastorno de referencia olfatorio, a menudo llamado síndrome de referencia olfatorio, es un trastorno que pertenece en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en la 5ª edición. Está en lo que se le llaman trastornos obsesivos compulsivos y otros relacionados, porque pertenece a este tipo de trastornos que tienen que ver con el trastorno obsesivo compulsivo. Los pacientes con trastorno de referencia olfatoria están preocupados por lo general durante muchas horas al día por la creencia angustiante o perjudicial de que emiten uno o más olores corporales desagradables u ofensivos, que no son percibidos por los demás o en realidad son solo leves. Pueden creer, por ejemplo, que tienen muy mal aliento o emiten sudor maloliente de las axilas u otras áreas de la piel. Otras preocupaciones incluyen la emisión de olor a orina, flatulencias a través u olores desagradables procedentes del área genital, y en ocasiones los pacientes creen que emiten olores desagradables como a basura o comida podrida. En lo que estuve revisando de literatura, por eso este trastorno en algún tiempo estuvo clasificado como un trastorno delirante. Y se entiende. La preocupación por el olor corporal suele acompañarse con comportamientos repetitivos, por ejemplo, de estarse oliendo todo el tiempo a sí mismos, ducharse en exceso, cambiarse de ropa, buscar opiniones tranquilizadoras de que no están oliendo mal. Y estos comportamientos intentan aliviar la angustia significativa causada por la preocupación por el olor corporal. La mayoría de las personas con trastorno de referencia olfatorio también hacen esfuerzos para camuflar el olor percibido. Por ejemplo, usan en exceso perfume, desodorantes, enjuague bucal o goma de mascar. La percepción suele ser escasa o nula, es decir, la mayoría de las personas piensan que probablemente o definitivamente emiten un olor corporal desagradable cuando este no es el caso. Muy pocos reconocen que su creencia sobre el olor corporal es inexacta o que no es real, y posiblemente porque muchas personas con trastorno de referencia olfatorio informan que en realidad perciben el olor ellos mismos. Un trastorno convulsivo como la epilepsia del lóbulo temporal
debe ser considerado y descartado si los síntomas de presentación sugieren que este trastorno puede estar presente. En mi experiencia clínica, la verdad, y tomando en cuenta este comentario que viene en el artículo que de hecho te compartí en la página de Psiquiatría Integral, es lo que más ha pasado. Son pacientes que tienen circunstancias neurológicas de base. Entonces, cuando llegamos a ver algún paciente con este tipo de características, y ahorita vamos a hablar un poquito de los criterios clínicos, siempre tenemos que pedir la valoración por parte de neurología para que nos apoyen con lo que es el proceso diagnóstico. El pensamiento referencial es común. Por ejemplo, los pacientes pueden creer erróneamente que su olor corporal es la razón por la que las personas se sientan lejos de ellos, abren una ventana o se tocan la nariz. El trastorno de referencia olfatorio suele alterar sustancialmente el funcionamiento y los pacientes suelen evitar situaciones sociales, a menudo porque se sienten tan avergonzados y apenados por oler mal. Muchos también evitan el trabajo u otras actividades importantes de la vida. Algunos pacientes permanecen completamente confinados en su casa porque se sienten demasiado angustiados, cohibidos y avergonzados por el olor percibido que les rodea, o porque temen que su olor corporal sea ofensivo para los demás. En casos muy graves, el trastorno de referencia olfatorio es incapacitante. Aunque los datos son limitados, se considera que hay una tasa de suicidio alta en este tipo de condiciones y son de los motivos que también los hacen en algunas ocasiones acudir a la consulta con nosotros como especialistas. Debido a que la información suele ser escasa o nula, muchos pacientes buscan tratamiento de algún tipo para atender su mal olor o lo que ellos piensan que es un mal olor, como quitarse las amígdalas para retirarse la halitosis percibida, que es el mal aliento, o hacerse algún tipo de tratamiento especial en área genital para que se le quiten los olores y acuden a recibir tratamientos que no están indicados y que no se requieren. El diagnóstico del trastorno de referencia olfatorio tiene que incluir algunos criterios como los que te decía ahorita y que están enlistados en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la quinta edición y de la quinta edición revisada. Este manual es como que la base diagnóstica de los trastornos en psiquiatría para la Asociación Americana de Psiquiatría, y entre los síntomas principales del trastorno de referencia olfatorio suelen incluir los siguientes: preocupación del paciente por emitir malos olores corporales o olores desagradables que no son percibidos por otros o se consideran solo leves. La preocupación provoca un malestar significativo o deteriora el funcionamiento social, laboral o en otras áreas. Y la realización de comportamientos repetitivos, por ejemplo, estarse oliendo uno mismo para controlar el olor corporal todo el tiempo, ducharse en exceso o cambiarse de ropa muy frecuentemente, en respuesta específicamente a las preocupaciones por el olor y los intentos de camuflar el olor percibido. El tratamiento de este tipo de trastorno de referencia olfatorio, generalmente, y lo que se ha visto en los artículos de revisión y según la experiencia clínica, es utilizar inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, como puede ser la sertralina, la paroxetina, la fluoxetina, o como la clorimipramina. Este tipo de tratamientos son los mismos que utilizamos para algunos trastornos obsesivos compulsivos que son con otro tipo de sintomatología más frecuente y que también se ven beneficiados de este tipo de terapéutica. Agentes antipsicóticos, generalmente que son atípicos se les llama porque tienen una forma de funcionar diferente a los antipsicóticos que utilizábamos en la primera generación y que también tienen un efecto positivo en este tipo de trastornos, nada más que se utilizan en baja dosis y, muy importante, terapia cognitivo-conductual. Los estudios sobre el tratamiento del síndrome de referencia olfatorio se limitan principalmente a informes de casos y pequeñas series de casos. Ahora que me pidieron que habláramos algo de este tema, me puse a revisar bien cuántos reportes y cuántos artículos se habían escrito al respecto
Y hay información, pero suele ser información con muy pocos casos, como dice este artículo que te compartí en la página. Sin embargo, la experiencia clínica y las evidencias disponibles sugieren que puede ser útiles el uso de los medicamentos que te decía así, lo que es los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, que generalmente pertenecen al grupo de antidepresivos, y la clorimipramina. Solos, o también se considera necesario combinar el uso de antipsicóticos y terapia cognitivo-conductual, y eso es lo que se ve en los artículos de revisión, así como en los artículos de revisión que hay para la terapia por el trastorno dismórfico corporal. Entonces, si es un trastorno que se presenta, digamos, en algunos de nuestros pacientes, es poco frecuente, y te digo, siempre tenemos nosotros que tener la orientación para descartar si estamos ante una circunstancia que tiene que ver con procesos neurológicos o específicamente con algún tipo de epilepsia del lóbulo temporal. Entonces hay que apoyarnos con nuestros colegas neurólogos cuando vemos este tipo de situaciones en los pacientes de psiquiatría. Es más frecuente el trastorno obsesivo compulsivo con otro tipo de sintomatología, pero este trastorno sí se presenta y sí lo vemos en el consultorio. Te digo que yo he tenido pocos casos, pero generalmente han tenido que ver con epilepsia del lóbulo temporal. Pero una vez que nos ponemos a explorar los síntomas obsesivos de nuestros pacientes, casi siempre puede haber algún rasgo por ahí de referencia olfatorio, aunque no son los rasgos más marcados del trastorno obsesivo compulsivo, del cual ya hemos hablado en otros temas acá o en otros podcasts que después también vamos a revisar. Muy bien, pues hasta aquí vamos a dejar la revisión de este tema. Me parece muy interesante. Qué bueno que me solicitaron hablar de él, porque también le hicimos una revisioncita por ahí a los casos que se han reportado en la literatura. Y sí que es importante también saber que hay tratamiento para el mismo. O sea, el chiste del manejo es que la persona no se incapacite de relacionarse con los demás por su creencia o por su percepción no real de que está emitiendo olores desagradables para las personas que están cerca de él o de ella, y esto que le permita tener una calidad de vida normal. Obviamente todos emitimos olores, todos emitimos algún tipo de olor corporal, pero bajo la higiene normal pues deben ser olores que son tolerables o que son normales de cada uno de nosotros como humanos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues este es el tema de esta semana. Te agradezco que estés escuchando el podcast, te agradezco los comentarios que me hacen ahí en el área de comentarios, y para que sepas, estoy atento a cualquier tipo de comentario que me hagas o sugerencia de tema para hacer la revisión y que después lo comentemos aquí nosotros en el podcast, y te agradezco tu tiempo también por estarme escuchando. Bueno, pues entonces te dejo con algo de musiquita. Nos vemos o nos escuchamos pronto. Por ahí te encargo que me sigas en mis redes sociales como Psiquiatría Integral Dr. Aarón Puente. Estoy en Facebook con el mismo nombre, en YouTube con el mismo nombre, y también estamos en el área de los podcasts con este mismo nombre, Dr. Aarón o Psiquiatría Integral Dr. Aarón Puente. Buen viernes, que te la pases bien y que tengas buen fin de semana. Hasta luego. Pero no me iba a arrastrar. Jamás pensé que la vida daba golpes como los que me llegaban. Y yo pensé que de lo más profundo el final no se encontraba. Que ha sido lo mío, a otro la atención llama.